Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Ana María Ibar Coronel y en esta ocasión les traigo una nueva historia. Se trata de las fábulas de Esopo. ¿Quién no ha oído hablar de ellas? Comenzaremos describiendo brevemente lo que son las fábulas y lo que es una moraleja. Y terminaremos con una breve biografía de la vida de este gran fabulista llamado Esopo. Espero que sea de vuestro agrado. ¿Qué es una fábula? La fábula es una narración hecha con el propósito de ilustrar la verdad. De allí proviene la palabra fabuloso, ilustrándola mejor con los animales protagonistas de estas narraciones. Por ejemplo, la fábula de la liebre y la tortuga nos enseña que el progreso lento y continuo es mejor que los trabajos o esfuerzos intermitentes. Moraleja. Es la verdad ilustrada, o lo que es lo mismo, la enseñanza moral o moraleja de cada fábula. Va al final de cada una de ellas. Las fábulas son muy antiguas y las mejores que conocemos fueron escritas por un esclavo llamado Esopo, que es el fabulista más antiguo después de Hesíodo, que inventó las fábulas. Esopo nació en Amorium, pueblecito de Frigia, hacia el año 620 a.C., y murió hacia el 560. Fue esclavo de dos filósofos, Xanto e Itmo. Este último lo emancipó. Los filósofos de la Grecia se habían hecho célebres por sus graves sentencias y lenguaje altisonante. Esopo tomó un método más llano y más sencillo. Hizo hablar a los animales y cosas inanimadas para dar lecciones a los hombres. La fama de su saber se extendió en breve por toda Grecia. Creso, rey de Lidia, lo hizo venir a su corte y lo colmó de beneficios. Esopo se ausentaba a veces de Lidia para viajar. Llegó a Atenas cuando la avasallaba el tirano Pisístrato, y al ver lo mal que llevaban los atenienses aquel yugo, les compuso la fábula de las ranas descontentas de todo gobierno. Esopo viajó por Egipto y Persia, esparciendo por todas partes sus festivas lecciones de moral. A su vuelta a la corte de Creso, éste lo envió a Delfos para hacer un sacrificio a Apolo, pero desagradó a aquellos habitantes la fábula que les compuso de los leños flotantes sobre el agua, que de lejos parecen algo y de cerca no son nada, y fue tanto su encono que lo mataron arrojándolo de una alta roca. Toda Grecia sintió su muerte, y en Atenas le levantaron una estatua. Anécdota. Refiérese la respuesta que dio a Chilón, uno de los sabios de Grecia, que le preguntaba en qué se ocupaba Júpiter. Y él respondió: en rebajar las casas altas y en levantar las pequeñas, dijo Esopo. Sócrates puso algunas de sus fábulas en verso, estando encarcelado. El severo Platón consideraba a los poetas como corruptores de la humanidad y llamaba a Esopo su preceptor. Se debe a un monje griego llamado Planudes la recopilación y conservación de las fábulas del insigne moralista. Bueno, pues, a continuación vamos a leer las fábulas de Esopo. El hijo pródigo y la golondrina. La juventud en ocasiones no escasas demuestra poca capacidad de razonamiento y previsión. Así pues, un muchacho heredero de cuantiosa fortuna dilapidó en brevísimo tiempo el esfuerzo de largos años que su padre empleó en adquirirla. Habiendo derrochado todo, le quedó solo una mezquina capa para abrigarse en las noches de invierno. En tal pobreza vio a una golondrina furtiva antes de la primavera, y el hijo pródigo, creyendo llegada la estación de las flores, vendió su capa. Retornó entonces el mal tiempo, y mientras el joven se paseaba tiritando, encontró a la golondrina muerta, helada por el frío. Desdichada avecilla, pensó para sí, tu muerte me condena a morir como tú, en este crudo invierno. Moraleja. Confianza y buena vida solo una vez, después será cosa perdida. Como para aconsejar a los futbolistas de esta parte de América. Hermes y el cuervo. Cuentan que en cierta ocasión un cuervo que había caído prisionero en un cepo pidió ayuda del dios Apolo de esta manera:
«Oh Apolo, quemaré incienso en tu honor si me sacas de este aprieto». Pero el ingrato, una vez liberado, olvidó la promesa y reinició sus protervos desatinos. Otro cepo lo aprisionó nuevamente y, abandonando a Apolo, se dirigió entonces al dios Hermes con esta súplica: «Si me liberas de esta prisión, juro que te ofreceré un holocausto en tu altar». Y Hermes le respondió: «¿Crees que dé crédito a tu mentido juramento después que engañaste arteramente al divino Apolo?». Moraleja: quien mucho jura, su descrédito procura. Podríamos decírselo eso a los padres de la patria. Congresistas les decimos ahora, que juran y rejuran defender los derechos del pueblo y pocas veces cumplen. La cabra y el caballo. Un caballo y una cabra compartían el mismo establo. Por las mañanas llevaban al caballo a un prado con pastos de primera clase, mientras que la cabra se contentaba con la seca hierba de los cerros. «A ti te dan pasto de pésima calidad», decíale el caballo. «Guácala, qué asco, jamás lo soportaría mi fino paladar». La cabra callaba con humildad, pero un día el caballo fue cambiado por otro más joven, que le quitó el derecho al mejor pasto, debiendo compartir con la cabra la despreciada hierba de los cerros. «¿Y no te sentías incapaz de comer este pasto?», dijo la cabra. «Si no quieres morir, tendrás que tragarte tu propio orgullo». Moraleja: nunca digas de esta agua no he de beber. Orgulloso se ve jocoso cuando se convierte en mohoso. El caballero y su corcel. «Has sido fiel y valiente, pero ahora descansarás de esas lides», dijo un caballero a su corcel. En aquel momento acertó pasar un carromatero que se interesó por el noble animal. «Lo necesito para que tire de mi carromato, y pagaré por él buen precio», ofertó el hombre. Hecho el trato, el hermoso animal fue sometido a duro trabajo, poco alimento e incesante látigo. Estalla una nueva guerra. El caballero recupera al fiel animal, lo alista, le da buena comida y trotan hacia el combate. En la contienda, caballo y caballero sucumben. Antes de morir, el corcel le dice a su amo: «Has reparado muy tarde de tu falta. Recuerda que yo era brioso alazán. Hoy me has convertido en un asno». Moraleja: hacer de lo blanco negro no es de caballero. Nunca te equivoques, así te hagas retoques. Los ladrones y el gallo. Cierto día unos ladrones ingresaron a una casa para robar. Ya adentro, buscando aquí y allá, encontraron un gallo que, hecho prisionero, cargaron con él. El gallo, en poder de los indeseables, en el camino les decía, disimulando su temor de parar en la olla: «Señores ladrones, yo no tengo la culpa de su mala suerte al no encontrar nada. Déjenme libre, que de nada puedo servirles, pues en casa solo me utilizaban para despertar a los trabajadores». «¿Dejarte así nomás? No», contestaron de mal humor los malandrines. «Precisamente por lo que dices vamos a comerte. ¿No te das cuenta, canalla, que si despiertas a los dueños no nos dejarían robar? ¡A la olla, tontuelo!». Moraleja: apresurosa demanda, contundente respuesta. Justos pagan por pecadores. El cangrejo y la zorra. «Qué suavecita y tibia es la arena de la playa», se decía un cangrejo que buscaba alimento. Luego el cangrejo trepó a una roca para atrapar algo con que mitigar su hambre, cuando fue descubierto por una zorra que también estaba en los mismos apuros. La astuta aguzó el ingenio y ceremoniosa le dijo: «Buenos días, compadre. ¿Cómo va de salud?». A esto el crustáceo contestó: «Muy mal, señora. El alimento está escaso». «Aquí hay muchos insectos», le insinuó la raposa. «Baje si gusta y comerá». El incauto cangrejo obedeció, pero cayó en las fauces de la zorra. Antes de morir, sentenció: «Muerte merecida tengo por querer sobrevivir en la tierra, siendo criatura marina». Moraleja: cabeza sin seso es de poco peso.
sino que lo digan tantos gobernantes del siglo XXI. La viña y el chivo. Al volver la primavera, los frutales comienzan a reverdecer y sus brotes turgentes anuncian que pronto se adornarán de flores y apetitosos frutos. Así sucedía con una viña que se revelaba pródiga en yemas y tiernas hojas. Un chivo que había ingresado, sabe Dios cómo, se paseaba entre las parras diciendo: «¡Qué magníficos y tiernos están los brotes!», y mordisqueaba con avidez aquí y allá. Entonces la viña, molesta por la conducta depredadora del chivo, le lanzó esta advertencia: «¿Por qué te afanas en hacerme daño? ¿Crees que de esa manera no daré el vino necesario para cuando te sacrifiquen?». Moraleja: a la sombra de los buenos viven los malos sin frenos. Gente mala la hay ayer, hoy y mañana. La zorra y el espino. Una zorra acostumbrada a robar traspuso en cierta ocasión una cerca en procura de presa. Lo tenebroso de aquel momento no le permitió ver que detrás de la cerca crecía un espino, cayendo sobre él al dar un salto en falso. Las púas que se clavaron en sus patas y en el cuerpo le produjeron dolores insoportables, obligándola a reprochar al espino de esta manera: «Me apoyé en ti buscando seguridad, en cambio tú, malvado, me hieres despiadadamente». El espino, sorprendido por la conducta de su ocasional víctima, respondió: «Tú eres la culpable de esta desventura, querida y mala amiga, pues acostumbrada como estás a coger presas, te prendiste de mí confundiéndome con ellas». Moraleja: justo es el mal que viene si lo busca el que lo tiene. Que le digan a Esopo, de cacos y delincuentes. El herrero y su perro. Un herrero que vivía acompañado de su perro iniciaba sus labores desde muy temprano. «¿Dónde se habrá metido ese animal que ni siquiera me espanta las moscas?», se preguntaba el herrero sin disimular el mal humor. En efecto, el perro pasaba las horas durmiendo mientras el amo sudaba la gota gorda en la fragua. A la hora de comer, el muy impávido se presentaba sin que lo llamase su dueño, moviendo la cola, esperando su ración. Entonces el hombre le arrojaba algún hueso y lo recriminaba diciéndole: «Gran badulaque, siempre ocioso y durmiendo. Cuando golpeo el yunque duermes, mas si muevo las mandíbulas recién apareces». Moraleja: el hombre perezoso en la fiesta es acucioso, como el político mañoso que busca votos para tener largo reposo. El asesino y la morera. Un asaltante de caminos sorprendió a un viajero y lo mató para despojarle de sus pertenencias. Varios hombres que observaron lo ocurrido iniciaron la persecución del malvado para darle ejemplar castigo, mas el asesino corría como alma que lleva el diablo. Otros viajeros que venían en sentido contrario lo detuvieron al notar que tenía la ropa manchada con sangre. «¿Por qué vienes con esas manchas?», preguntaron al fugitivo. «No es sangre, acabo de bajar de una morera». Mas al llegar los primeros perseguidores, lo aprendieron y lo colgaron en la morera. «Con gusto te sirvo de patíbulo», dijo el árbol al moribundo, «porque eres un despreciable bellaco. Cometes un crimen y tratas de imputarme su sangre». Moraleja: a quien comete un delito solo lo enmienda el castigo. Cuando no sabemos reconocer errores, miente, que algo queda, pero éste se quemó. Los dos amigos y el carnicero. A la carnicería del mercado fueron dos amigos para hacer sus compras. Mientras el carnicero atendía a una cliente, uno de los muchachos, en son de broma, tomó unos trozos de carne y los puso en el bolso del otro. Cuando el dueño se dio cuenta, gritó: «¡Mozos pícaros! ¡Devuelvan la carne robada!». El amigo inocente protestó: «Señor, yo no he sido, lo juro por los dioses». El bromista, que no tenía la carne, dijo: «Yo también juro que no lo tengo. Puedes buscar mi bolso si prefieres».
El carnicero, no sabiendo qué hacer, exclamó: «Está bien, pueden engañarme con falsos juramentos, pero no podrán librarse del enojo de los dioses». Moraleja: quien se burla del prudente, algún día se arrepiente. De nuestros días podríamos decir: a político deprimente siempre lo abucheará la gente. El criado negro. Cierto sujeto tomó por criado a un negro, y, como era la primera vez que veía un hombre de color, creyó que aquel color oscuro se debía a su falta de limpieza. «Metedle en una cuba de agua», dijo el amo a los otros criados. «Lavadle, restregadle cuanto podáis hasta que quede blanco como nosotros». Los domésticos, poniéndose a la obra, enjabonaron y frotaron 1 y 1000 veces al negro, pero el criado seguía tan negro como antes. Tan exagerado aseo provocó al infeliz una pulmonía fulminante que casi se lo lleva al otro mundo. Moraleja: del que no sabe ni la A, ¿qué se esperará? Papanata siempre mete la pata. Las ranas pidiendo rey, en homenaje a los atenienses. Vivían las ranas libremente en sus lagunas, cuando se les antojó pedir a Júpiter, con grandes voces, que les enviase un rey para que refrenase con todo vigor sus licenciosas costumbres. Sonrióse el padre de los dioses al oír tal pretensión, y les echó una gran viga. Oyendo las ranas el estruendo que causó el madero al caer en las aguas, huyeron espantadas. Pero, para conocer al nuevo rey, sacó una de ellas la cabeza a poco, y viendo que era una viga, llamó a las demás, que se acercaron nadando y sin miedo. Se subieron encima y la ensuciaron, pidiendo a voz en grito otro rey, porque aquel era inhábil. Júpiter les envió entonces una cigüeña, que comenzó a comérselas una tras otra. Quejáronse amargamente a Júpiter las angustiadas ranas, suplicándole las librase de aquel tirano, pero el dios les contestó: «Sufrid las consecuencias de vuestra importuna súplica, y ya que con tanto afán pedisteis rey, ese reinará siempre sobre vosotras». Moraleja: acontece a menudo que deseamos lo que después sentiríamos haber logrado. A gobernante elegido que es pedido, tan temprano no lo demos por despedido. Sopórtenlo. La liebre y la tortuga. Viendo una tortuga que una liebre se burlaba de sus pies, le invitó a correr juntas para ver cuál de las dos llegaría antes al término señalado. Eligieron por juez a la raposa por ser astuta, pero sucedió que, fiando en su ligereza la liebre, quiso descansar un momento en el camino y se durmió, mientras que la tortuga llegó mucho antes al sitio indicado, sin correr, pero sin perder la perseverancia, con lo que ganó la apuesta. Moraleja: más se consiguen las cosas con cuidado y diligencia que con la fuerza corporal. La perseverancia ganó a la lisura. El cuervo y la raposa. Habiendo robado un queso cierto cuervo, se lo llevó a la copa de un árbol. Lo vio una raposa y, con intención de quitárselo, comenzó a adularlo de esta manera: «Ciertamente, hermosa ave, no existe entre todos los pájaros quien tenga la brillantez de tus plumas, tu gallardía y belleza. Si tu voz es también tan hermosa como hermoso es tu cuerpo, no hay quien le iguale entre las aves». Envanecióse el cuervo con este elogio, y, queriendo demostrar a la raposa la armonía de su voz, comenzó a graznar, cayéndosele el queso del pico, que era lo que deseaba la raposa, porque se lo robó y le dejó burlado. Moraleja: tendenciosas son las alabanzas y las adulaciones, que sólo ofrecen lamentables resultados. Quien lisonjea a otro no desea otra cosa que engañarle o sacar un siniestro provecho. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Habitaban unos ratoncitos en la cocina de una casa, cuya dueña tenía un hermoso gato, tan buen cazador que siempre estaba al acecho. Así pues, los pobres ratones no podían ni asomarse a sus agujeros, aun en el silencio y oscuridad de la noche, temerosos de los zarpazos de su terrible enemigo. No pudiendo vivir de ese modo por más tiempo, pues no tenían nada que roer para alimentarse,
reuniéronse un día para lograr un medio de salir de tan espantosa situación. «Yo os diré lo que hay que hacer», dijo un joven ratoncito. «Atemos un cascabel al cuello del gato, y como entonces, al andar, hará retiñir su colgajo, sabremos el lugar en que se halla». Tan ingeniosa proposición hizo revolcarse de gusto a todos los ratones, riendo a carcajadas. Pero un ratón viejo, bastante marrullero, observó con malicia: «Muy bien, pero ¿quién de vosotros le pone el cascabel al gato?». Ninguno contestó. Moraleja: fácil es decir lo que se debe hacer cuando no hacemos nada por emprender. El pastor mentiroso. Cierto pastor que apacentaba sus ovejas en un monte se divertía alarmando a los labradores diciendo que venía el lobo y pidiéndoles socorro. Acudían todos y viendo que no era cierto, se volvían a su trabajo, conociendo al cabo que el pastor se burlaba de ellos. Sucedió, sin embargo, que se presentó una vez el lobo efectivamente, y entrando en su rebaño causó grandes destrozos, porque por más que el pastor pedía socorro a grandes voces, nadie quiso moverse, creyendo que, como de costumbre, se burlaba. Moraleja: la mentira siempre produce sinsabores, y al mentiroso nadie le cree por más que diga la verdad. El lechón vanidoso. En una piara de puercos vivía un lechón vanidoso que tenía delirios de mandón. Gruñía y mostraba los dientes sin lograr asustar a nadie. «Aquí no me obedecen ni me tienen respeto», se dijo el marranito. «Me iré lejos». Y se fue a la montaña, donde halló un rebaño de corderos, los cuales aceptaron la presencia del cochino. «Aquí me quedo», decidió el lechón. Pero un día se presentó el lobo y los corderos huyeron. El lechón quedó solo y se lo llevó el lobo. Al pasar cerca de la piara, el cerdito pidió auxilio. Los puercos lo reconocieron y arremetieron contra el lobo, liberándolo. Entonces el lechón dijo: «En la fortuna o en la adversidad, mejor se está con los amigos y los parientes que nos darán la mano de verdad». Moraleja: elige bien al buen amigo, quien en las buenas y en las malas siempre estará contigo. El asno y el perro. Un asno y un perro que emprendieron viaje encontraron en el camino una carta sellada. El borrico recogió el sobre, rompió la oblea y leyó a media voz para que su compañero escuchara el contenido. En la carta se aludía a lugares donde abundaban los forrajes como alfalfa, cebada, avena y otros pastos. El perro, angustiado por el hambre y luego de un profundo bostezo, suplicó: «Pasa unas líneas, compañero, a ver si hay algo sobre carnes o huesos». El lector concluyó la lectura para sí sin hacer alusión a los deseos del perro. Mortificado el can, tomó la palabra y protestó: «Arroja lejos el papelucho, compadre, pues no tiene importancia para mí». Moraleja: prepárate, que donde las cartas hablan, las barbas callan. Guerra entre lobos y perros. Sucedió que en cierto lugar perros y lobos llevaron su odio hasta declararse la guerra. «Es necesario nombrar un general para garantizar el éxito», dijeron los perros, y eligieron por su velocidad a un enorme galgo. Los lobos provocaban a diario, pero el flamante jefe se hacía de la vista gorda, por lo que una comisión de mastines preguntó al galgo: «¿Cuál es el motivo para no frenar el escarnio que nos hacen los lobos?». «No es tan fácil derrotarlos», respondió el general. «Pensándolo bien, los lobos son iguales en el pelaje y la raza, mientras que en nuestras filas habemos de todo color, razas y algunos extranjeros. No habiendo unidad, ¿cómo asegurar la victoria?». Moraleja: unidos todo lo podemos, separados nada somos. El prudente todo lo ha de mirar antes que las armas tomar. El cisne, el ganso y el cocinero. En una quinta convivían en franca amistad un cisne y un ganso, el primero para recrear los ojos del amo y el segundo para satisfacer su paladar. Rivalizaban por creerse los favoritos, y la querella llegó al estanque que surcaban ambos.
«Soy el único que ingresa al jardín para pasearme entre las flores», decía el cisne. «Yo lo hago por toda la casa», replicó el ganso. Cierto día el amo pidió al cocinero un guiso de ganso. Entonces el ranchero, excedido en copas, cogió al cisne, lo tomó del cuello y se aprestaba a degollarlo, cuando el ave lanzó una melodía jamás oída. Asombróse el cocinero y acariciándolo le dijo: «No permitan los dioses llevar a la olla ni herir la garganta de tan eximio cantor». Moraleja: nunca te equivoques, muchos son los que cantan, mas pocos los que cantando encantan. El embustero. Un pobre charlatán enfermó y, presintiendo cercano su deceso, acudió a los dioses demandando salud. «Prometo ofrecerles en sacrificio 100 bueyes si me dan la salud», les clamó. En efecto, sus males desaparecieron como por encanto, y para cumplir su promesa, modeló en cebo 100 bueyes que llevó a los altares. «Oh dioses, aceptad mi holocausto», les dijo. Las deidades, considerando esta actitud como una burla, le hicieron ver en sueños que en la orilla del mar hallaría 1000 monedas de oro. El hombre, que además de embustero era ambicioso, corrió a la playa donde lo apresaron unos piratas que lo vendieron en 1000 monedas. Así fue castigado por su irreverencia. Moraleja: ante tanto embuste de personaje figuretti, mejor es no prometer que prometer y no hacer. El náufrago. En una nave que cruzaba el mar Egeo, viajaba un rico ateniense en compañía de varios pasajeros. Entre risas y chascarrillos, el viaje empezó bien. De pronto aparecen en el horizonte unos nubarrones que oscurecen el firmamento y las tranquilas aguas comienzan a agitarse. En pocos minutos, la borrasca se torna violenta, la nave hace agua y se produce el inevitable naufragio. Los pasajeros se arrojan al líquido elemento y tratan de salvarse a nado. Entretanto, el acaudalado ateniense, manteniéndose a flote, ofrecía a la diosa Atenea toda clase de ofrendas si lograba salir con vida. Un náufrago que estaba junto al ateniense le dijo: «Ruega Atenea, pero no olvides de dar trabajo a tus brazos». Moraleja: ayúdate que te ayudaré. A Dios rogando y con el mazo dando. El eje y los bueyes. Un campesino había enganchado una carreta llena de verduras y frutas a una yunta de bueyes para llevarla al mercado del pueblo. Iban con paso lento porque el camino era accidentado, cuando de pronto escucharon un crujido extraño que provenía del eje del carruaje. Los bueyes hicieron un alto, se guiñaron los ojos y recriminaron al eje así: «Amigo, ¿de qué te quejas? Mira que nosotros somos los que tiramos de la carga, y sin embargo eres tú quien se lamenta». El eje, sintiéndose ofendido, respondió: «Un poco más de cuidado con lo que dices, pues si bien es cierto que tiran de la carreta, soy yo quien soporta el peso de la carga». Moraleja: la peor rueda del carro es la que más rechina. El lobo avivato. Este era un lobo avivato que aprovechó de la reunión de sus congéneres para hacerles esta propuesta: «He estado pensando en el bienestar general, y para que en adelante nadie sufra hambre, cada lobo que obtenga buena presa en el día la distribuirá equitativamente entre todos». «¡Bravo, bravo!», gritó la mesnada. «Necesitamos un monarca. Sé tú nuestro rey». Un asno, que era observador ocasional del discurso, dirigiéndose al flamante monarca, le espetó: «Es sabia la disposición que acabas de dar, mas el ejemplo debes darlo tú. ¿Por qué no presentas y distribuyes la caza de ayer que la tienes oculta en tu cueva?» Moraleja: gobernantes del mundo actual, más enseñan buenas acciones que excelentes sermones. El lobo y el caballo. Un lobo que husmeaba en el campo encontró una buena cantidad de agradable cebada. «Buscaré un caballo para que aproveche de este grano, así engordará y después me será un excelente plato», decía, mientras las babas le caían pensando en el futuro banquete. En efecto,
encontró un caballo que, a primera vista, había sufrido los golpes de la vida, y lo llevó hasta el lugar de su hallazgo, diciéndole: «Te he guardado esta cebada porque quería sentir el placer que produce el ruido de tus dientes mientras los comes». El caballo, que había adivinado las intenciones del malvado, le respondió, haciendo gala de su filosofía: «Dime, si los lobos comieran cebada, ¿hubieras preferido el placer de tus oídos al de tu paladar?». Moraleja: alerta, de buen deseo no cumplido está el infierno henchido. El hombre que buscaba esposa. En una lujosa mansión vivía un acaudalado solterón que soñaba con casarse, aunque sin mayor apuro, despertando la ambición de las casaderas. Eran las preferidas dos viuditas que se esmeraban por ser agradables. La una, joven y hermosa, y la otra disimulaba con su arreglo lo que natura le negó. Las viuditas le arreglaban el cabello todos los días. La fea y madura le arrancaba los pelos negros y la más joven las canas, dejándolo totalmente calvo. «Gracias les doy, oh señoras, por haberme trasquilado tan bien», les dijo el solterón. «Así he ganado más de lo que hubiera perdido, pues fuere mi esposa me haría vivir conforme a su capricho, no al mío. Veo que mi cabeza calva ya no está para componendas». Moraleja: esa rutina. Nadie hay que contento viva en esta pícara vida. El cabrito astuto. Un cabrito que salía de paseo por el campo tuvo la mala suerte de encontrarse con un lobo, que inmediatamente lo atrapó. El cabrito, al verse prisionero, le imploró: «Señor lobo, ya que la muerte me aguarda, toque su merced la flauta, que yo bailaré para distraerlo un ratito». Aceptado el pedido, el lobo se puso a tocar la flauta, mientras el cabrito bailaba alegremente. Mas, oyendo los perros la música, acudieron a la carrera. El lobo, al ver a los canes, no tuvo más remedio que escapar, dejando libre al bailarín. Moraleja: golpe al bribón. En ciertas oportunidades es útil la astucia. Los trabajos de los dioses. Zeus, Prometeo y Atenas designaron a Momo como juez de los trabajos que iban a realizar. Zeus formó un toro y pidió la opinión del juez. «Los ojos debían estar en los cuernos», afirmó Momo, «para que vea dónde hiere». Cuando Prometeo presentó al hombre, el jurado dijo: «Debiste ponerle corazón fuera del pecho para que todos vean la perversidad que encierra en su alma». Tocóle el turno a Atenea, que había hecho una casa. Al verla, Momo criticó: «Debía estar sobre ruedas para poder trasladarla a otro lugar si un malvado se instala en su cercanía». Entonces Zeus, encolerizado, gritó: «Fuera del Olimpo, Momo, pues tus juicios son fruto de la envidia». Moraleja: no pongan piedras en el camino. Tan fácil cosa es criticar como difícil ejecutar. El murciélago, el espino y la gaviota. He aquí lo que el fabulista nos refiere de cuanto sucedió en tiempos remotos, cuando los animales y las plantas hablaban. Pues bien, en aquella época el murciélago, el espino y la gaviota formalizaron una empresa para dedicarse al comercio, y cada uno presentó su iniciativa de la siguiente manera. «Yo trataré de conseguir el dinero necesario», dijo el murciélago, batiendo sus membranas. «Yo reuniré toda clase de telas», repuso al punto el espino, aguzando sus púas. «Yo compraré gran cantidad de cobre y otros metales», acotó la gaviota. Cuando tuvieron toda disposición, alquilaron un barco, lo aparejaron debidamente y se echaron a la mar en busca de nuevos horizontes donde vender lo que llevaban y mercar estos y otros productos. Todo iba bien en el viaje cuando fueron sorprendidos por terrible borrasca que hundió a la nave, no obstante el titánico esfuerzo que hicieron los viajeros. «Bendito el cielo que nos permitió sobrevivir», exclamaron los tres socios que salvaron de morir. Ya seguros en tierra, se despidieron y cada uno marchóse por distintos caminos en busca de nuevos destinos. Desde entonces
el murciélago se refugia en cuevas oscuras, evitando ser descubierto por sus acreedores, saliendo solo por las noches en procura del alimento necesario para subsistir. A la gaviota se la ve aún hoy revoloteando por las orillas del mar, al acecho de algún metal con que reponer su patrimonio perdido. Entretanto, el espino siempre se engancha en cualquier tela para ver si recobra algunas de las que perdió en el naufragio. Así continuarán por los siglos de los siglos, recordando que, otrora, fueron los precursores del comercio naval. Moraleja. Consejo de hoy y mañana. No se gana gloria y fama abrigadito en la cama. El águila y el cuervo. Un águila que llevaba por aires a un carnero fue vista por un cuervo que trató de imitarla. Revoloteó sobre el rebaño y echó unas pascuas, eligió el más gordo mientras se decía: «Es apetecible ese manjar, pronto caerá en mis garras». El cuervo se precipitó sobre la víctima, mas, no pudiendo levantarla, se quedó enredado en sus lanas encrespadas. El pastor sorprendió al intruso, lo cogió, le cortó las alas y lo llevó a sus hijos. «¿Qué clase de ave es este pajarraco, papá?», preguntaron los niños, y el padre les respondió: «Por su aspecto parece un cuervo, pero por sus pretensiones pareciera un águila». Moraleja. Sujeto ambicioso y con poco seso, ¿qué cuidado tienes de eso? El león, el asno y la zorra. Érase un león, un asno y una zorra que acordaron repartirse equitativamente la caza atrapada. Después de una espléndida jornada, el león ordenó al jumento hacer la distribución. El borrico hizo 3 porciones iguales y díjole: «Elija su majestad la porción que le agrade». El melenudo consideró aquello como una provocación y sin más miramientos devoró al asno. «Te corresponde hacer la distribución», dijo a la zorra, que presentía su cercano fin. Pero la astuta, después de reunir todo y separar algunas piltrafas, invitó al león a escoger lo conveniente. «¿Quién te enseñó a repartir tan bien la caza?», preguntó el león a la asustada raposa. «Fue la desgracia del asno», repuso la zorra. Moraleja. Espabilate, hombre o mujer. Cuando la barba de tu vecino veas pelar, pon la tuya a remojar. La cigarra y la zorra. Cerca de un árbol muy alto, en cuyas ramas cantaba una cigarra, acertó a pasar una zorra. «Ahora es cuando debo aguzar el ingenio para bajar ese apetecible bocado», se dijo la zorra. En efecto, la muy astuta, en tono zalamero, le dirigió este discurso: «Oh resplandor de las flores, qué hermosas melodías fluyen de tu delicada y afinada garganta. ¿Por qué no bajas para tener la dicha de saberte a mi lado y escuchar mejor tu armonioso canto?». La cigarra, intuyendo que tan floridas palabras escondían malévolos propósitos, le respondió: «Te equivocas, comadre, si creíste que bajaría. Dudo de tu fementida sinceridad, desde que veo en tus fauces las alas de otra cigarra». Moraleja. Conócelos, ahora que reina la estafa y la maldad, en pleno siglo XXI, a muchos años del gran fabulista Esopo, el mal y el bien en el rostro se ven. La avispa y la serpiente. Sabido es que las avispas tienen un aguijón con el cual causan picaduras mortales a sus víctimas. Pues bien, en cierta ocasión una serpiente confundió a un nido de avispas con una colmena y, arrastrándose, trató de llegar a ella para succionar la miel. Una avispa, que advirtió la presencia de la intrusa, saltó sobre su cabeza y le clavó el aguijón. La serpiente, presa de insoportable dolor, no podía desprenderse de su enemiga, por lo que, reptando hasta el camino, abrigó una última esperanza. «Haré que le aplaste un carro, así sabrá lo que es dolor», se decía mientras se escabullía en la arena. En efecto, pasó un carro y la sádica aprovechó para introducir la testa bajo las ruedas, haciéndosela trizas junto con la avispa. Moraleja. La venganza del necio no tiene precio.
El bufón y los peces. Cierto hacendado invitó a cenar a un bufón. El cocinero presentó unos menudos pejerreyes junto a una gran merluza. El anfitrión ordenó que sirviera primeramente los pececillos para ver qué chiste insinuaba el chocarrero. Llegado el momento, el bufón acercó el oído a los pejerreyes simulando conversar con ellos. —¿Qué haces, buen amigo? —preguntó el hacendado. —Escuche, señor —repuso el bufón—, hace tiempo que un amigo marchó a la India y no sé la suerte que corrió. Por eso pregunto a los peces si saben algo de él, y todos, por ser muy jóvenes, no saben, pero piensan que solo la merluza podría informarme de mi colega. La ocurrencia hizo gracia al anfitrión que, de inmediato, ordenó al cocinero servir la merluza. Moraleja. Tiene carisma, hombre con talento vale por ciento. El jardinero y el perro. Cerca del lugar donde laboraba un jardinero había un pozo profundo. El jardinero tenía un perro engreído que gustaba estar a su lado, pero aquella mañana, no se sabe cómo, el animal cayó al pozo. Sin pensarlo dos veces, el jardinero corrió y descendió al pozo para salvar a su fiel compañero. «Seguro que mi amo quiere hundirme del todo», pensó irreflexivamente el cánido, y volviéndose le dio salvaje dentellada en la pierna. Soportando el dolor del terrible mordisco, el jardinero salió del pozo y, observando sus heridas, exclamó: «Bien merecido lo tengo por tratar de salvar a un animal que había resuelto suicidarse». Moraleja. Mal pago. En mala hora y en mal rato hiciste bien al ingrato. El lobo petulante y el león. A la hora en que el sol se aproxima al poniente, todas las cosas proyectan una sombra alargada y tétrica. Un lobo que vagaba por el lugar, creyendo que era tan grande como su sombra, se dijo: «¿Cómo puedo temer al león siendo tan grande como en verdad soy? Desde hoy seré el rey de los animales, y el propio león tendrá que rendirme pleitesía». Mientras así se engolosinaba con grandezas, un león que acechaba se lanzó sobre el incauto y comenzó a devorarlo, en tanto que le decía: «Así te rindo pleitesía, insensato». En su agonía el lobo se quejaba: «Bien merecido lo tengo. ¿Quién me mandó inflarme como la rana de la fábula?». Moraleja. Soñadores. Siempre la irreflexiva petulancia nos pierde desde la infancia. La pulga y el hombre. Una impertinente pulga se metió entre las ropas de un hombre a quien ocasionaba molestias mil. A tanto restregarse, nuestro amigo logró cogerla, pero antes de matarla le preguntó: «¿Quién crees ser tú, que vives succionándome la sangre? Me picas aquí y allá, sin ton ni son, provocándome escozores sin cuento». La pulga, sin inmutarse, le respondió: «Has de saber que así es mi manera de vivir, por lo tanto te suplico no matarme. ¿Acaso es mucho el mal que te ocasiono? Vaya hombre sin corazón». «¿No sabes que cualquiera sea el daño, grande o pequeño», respondió el hombre, «debe evitarse? Ahora vas a morir de mi propia mano». La desdichada murió entre las uñas del ofendido. Moraleja. No a la impunidad. Para poca ventura, remedio es la sepultura. La perdiz y los gallos. Un joven aficionado a la crianza de aves tenía 2 gallos que andaban discutiendo de continuo. Pasadas unas semanas, el joven adquirió una perdiz domesticada y la puso en el corral junto a los señores gallos. «¿De dónde ha salido esta intrusa? Aquí no hay lugar para ella», murmuraban los gallos y la acosaban a picotazos, obligándola a refugiarse en un rincón. La perdiz pensó que la maltrataban por ser de raza diferente y por lo tanto sentíase humillada. Días después advirtió que los gallos se peleaban hasta sangrar. La perdiz, ante el espectáculo, comentó: «Me parece que no debo lamentarme,
pues estos malvados no practicaban la paz ni entre ellos. Moraleja. Apártate de las personas ruidosas y agresivas, porque son un fastidio para el espíritu. Haya paz duradera y sea lo que Dios quiera. El halcón y el ruiseñor. Un hambriento halcón divisó en la rama de un árbol el nido de un ruiseñor, a cuya caza se precipitó. El pajarillo, en su impotencia, le imploraba: «No nos hagas daño, hay otras aves mayores que podrían saciar tu desmedido apetito». El halcón estableció la siguiente condición: «Si cantas bien, accederé a tu petición». El ruiseñor, movido por el amor a sus hijuelos, comenzó a emitir los más dulces arpegios jamás oídos. «Me ha defraudado tu canto, amigo. En consecuencia, me comeré a tus polluelos», dijo el depredador, dando rienda suelta a su voracidad. Un cazador, atraído por el canto del ruiseñor, observó la vehemencia del rapaz y, tendiéndole una trampa, lo capturó y degolló. Moraleja. Quien a hierro mata, a hierro muere. Si ruegas al villano, ruegas en vano. El león y el lobo. Un león rey y un lobo que le servía de paje salieron del bosque en pos de aventuras. «Detengámonos, señor», dijo el lobo, «que escucho el balido de ovejas. Iré, pues, por una de ellas, y así su majestad tendrá magnífica merienda». Diciendo y haciendo, el lobo se alejó, pensando en la recompensa que obtendría por tan encomiable servicio. Pastores y perros cuidaban sus rebaños en la pradera, prestos a matar a cualquier intruso, por lo que el lobo, con el rabo entre las piernas, retornó donde su temible amo. «¿Qué de la oveja?», rugió el león. «No traigo ninguna», dijo el lobo, «están muy flacas, mejor que engorden». «Desgraciado de mí», rugió el león, «esto me pasa por confiar en gente inútil y artera». Moraleja. ¿A qué palo te arrimas? Quien no es bueno para sí, ¿cómo lo va a ser para mí? El cabrito y el lobo. Un cabrito observaba desde la cima de una roca a un lobo que se calentaba al sol mañanero, con señas de no haber probado bocado desde tardes ajenas. «Buenos días, señor lobo. Pruebe su habilidad de subir hasta aquí», le gritó en su lenguaje osado el cabrito. El lobo, al fin lobo, trató de convencer con elocuente oratoria al cabrito para que bajara del alto peñasco. «No caeré en tus engaños, pues tus embustes ya todos conocen». Sin inmutarse, el lobo miró hacia arriba y dijo: «No admito insultos, miserable cabritejo. Si no fuera la roca en la que estás encaramado, ya probarías mis afiladísimos dientes». Moraleja. Para retar al más fuerte, no habiendo peligro enfrente, hasta un cabrito se hace el valiente. El lobo y el asno enfermo. «Hijos míos», dijo un asno que enfermó repentinamente, «presiento que voy a morir, y cuando ello ocurra, no permitan que los lobos devoren mi cuerpo». La noticia de la gravedad del jumento voló, como pluma que lleva el viento, a los oídos de unos lobos hambrientos que pactaron hacerle una visita con el fin de montarse un festín. Cuando un joven asno abrió las puertas, uno de los carniceros anunció: «Venimos a saludar a tu padre, gran amigo nuestro». Al escuchar las voces, el hijo mayor asomó la cabeza por la ventana y contestó: «Señores lobos, mi padre no está tan grave como ustedes lo desean. Necesita reposo y no los recibirá». Moraleja. ¿Pa' qué los quiero? El asno dijo: «Más vale prevenir que lamentar». El perro viejo. Un famoso cazador tenía a su servicio un hermoso perro, terror de las liebres. Cierto día observó que su mastín se volvía flojo y desganado. «Será por el engreimiento que le prodigo», pensó el exigente amo. Una mañana de lindo sol, el perro encontró una presa grande y gorda, pero tuvo que dejarla en el sendero por lo mucho que pesaba. Enterado el cazador, propinó soberana paliza al animal, y el perro, algo resentido, le dijo: «¿Por qué me castigas, amo mío?
bien sabes que ni valor ni voluntad me faltan. Fuerzas y dientes en la vejez los perdí para siempre estando a tu servicio. Moraleja. Ingrato. Al desagradecido, desprecio y olvido. La rana presumida. Hubo una vez una ranita presumida que se creía la reina de los batracios del vergel. La tal rana pasábase el día mirándose en la superficie de las charcas como quien se mira en un espejo, y se creía tan linda que su orgullo y vanidad la hicieron insoportable. Una mañana de primavera, la ranita se hallaba tomando sol entre las flores de la orilla, cuando se le acercó un sapo no muy guapo que digamos. «Buenos días», dijo el sapo con voz ladina. «La veo tan linda que de 1000 amores me casaría con su alteza». «Oiga, oiga, don Sapo», lo interrumpió indignada la ranilla. «Sepa que no me arreglo para gente de poca monta como usted. Marche, marche de ahí enseguida a buscar una pareja de su laya, que me da miedo mirarlo. ¿No se ha visto en un espejo?» El pobre sapo, avergonzado de su fealdad, se hundió en el cieno llorando su desventura. Pero muy pronto halló la rana el castigo a su soberbia. En sus numerosas zambullidas se encontró de manos a boca con una culebra de agua que, aproximándose demasiado al pequeño anfibio, le dijo: «Me parece, preciosa mía, que vas a servirme de suculento banquete esta mañana». Y, uniendo la acción a las palabras, introdujo en su enorme boca una de las patitas de la rana. Esta, sintiéndose malherida, comenzó a croar desesperada y, acordándose del sapo, comenzó a llamarlo a grandes voces. Don Sapo, venga por favor, socorro. ¡Ay, don Sapo, que me devora un monstruo! El sapo acudió presuroso y, dando con su boca un enorme tirón a la cola de la culebra, la obligó a soltar su presa. «Usted perdone, don Sapo», se explicó la rana. «Cuanto le dije hace un momento fue cosa de nervios. A la verdad no me parece usted tan feo y creo tenerle cariño». Al fin se casaron. Ella se convenció que la fealdad del cuerpo no es cosa importante si está compensada con la belleza del alma. Moraleja. Amor luchado, muy bien ganado. Nobleza obliga y agradecimiento liga. La paloma. Una sedienta paloma vio sobre la pared un vaso pintado, al parecer conteniendo agua. Como estas aves carecen de reflexión, creyendo lo verdadero, se lanzó sobre el muro. La pobre quedó con la cabeza golpeada y cayó al suelo. Unos muchachos que se hallaban por el lugar gritaron: «¡Una paloma! ¡Una paloma! ¡Cojámosla para criarla!». Ya en cautiverio la paloma malherida se quejaba: «Esto me pasa por no reflexionar». Así suele ocurrir a las personas que inician una empresa sin meditar lo suficiente. Moraleja. A los insensatos, antes de hacer nada, consúltenlo con la almohada. La liebre y el león. Un león avistó una liebre dormida y cuando quiso cazarla, vio pasar cerca de él a un ciervo. Al ver que se le ofrecía mayor volumen de carne, abandonó a la liebre y corrió en persecución del ciervo. En ese mismo instante, la liebre, despertada por el bullicio, emprendió rápida huida. Mientras tanto, el león, cansado de perseguir al ciervo, volvió tras la liebre, que, corriendo más deprisa, se puso a salvo de sus dientes. «Bien me lo merezco», se dijo la fiera. «¿Por qué abandoné la presa segura y corrí tras el cervatillo? Fui ambicioso en verdad, y me quedé sin nada que mitigue mi hambre. Que esta experiencia me sirva de lección». Moraleja. Para los que ambicionan lo que no deben, quien mucho abarca, poco aprieta. El joven y el ladrón. Un joven, sentado en el brocal de un pozo, vio que un ladrón se le acercaba y, conociendo sus intenciones, fingió llorar amargamente. El ladrón preguntó al joven qué motivos tenía para afligirse de tal manera. El sagaz joven le explicó que había venido a sacar agua con una jarra de plata, pero que, al romperse la soga, se le fue hasta el fondo la vasija. Tan pronto como el ladrón oyó la noticia,
se quitó los vestidos y, movido por la codicia, bajó a buscar la jarra sumergida. Mas, inútiles esfuerzos los suyos, la vasija valiosa no pudo ser encontrada. Entretanto el mozo cogió la ropa del ladrón y echó a correr. De esta suerte el amigo de lo ajeno recibió una lección. Fue por lana y salió trasquilado. Moraleja. De nuestros tiempos, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. La mona y la zorra. Cierta mona, descontenta con la pequeña cola que recibió de su madre, pidió a la zorra, que descomunal cola lucía, le diera parte de ella para alargar la suya. «Mira, amiga», le dijo la mona, «tienes demasiado rabo, mientras que yo soy infeliz con el mío que es corto». La zorra se echó a reír al oír tal disparate y replicó a la mona: «Aunque mi cola fuese 100 veces más larga y la arrastrase por el lodo y entre las zarzas, no te cedería el pedazo que crees necesitar. Ánimo, pues, amiga, y busca tu felicidad en otros designios». Moraleja. A los infelices Dios da a cada cual lo suyo. La mona y los monitos. Una mona tenía 2 hijuelos. A uno de ellos cuidaba con predilección, mientras que al otro lo dejaba a su suerte. Cierto día un perro que pasaba por allí persiguió a la madre con la intención de atraparla. «Te salvaré como de lugar», decía al hijo amado, estrechándolo entre sus brazos maternales. Entretanto, el otro monito, aterrado de espanto, se aferraba al rabo de la mona. En la confusión de la huida, la mona chocó con un roble, estrellando la cabeza del hijo predilecto, que murió al instante. La mona chillaba de dolor por su desgracia, mientras que el hijo aborrecido, jugueteando sano y salvo, se balanceaba en las ramas de los árboles. Moraleja. Prevenir porque la desgracia a la puerta vela y en la primera ocasión se cuela. Amar a los hijos a todos igual, todos felices, ramas de los árboles. Las moscas. La sirvienta de una casa, por descuido, derramó buena cantidad de miel sobre el piso. «Aquí está la fuente de la vida eterna», pensaron las moscas que, guiadas por el olfato, se abalanzaron sobre el dulce charco. Ocurrió que al posarse sobre la miel quedaron de patas y alas pegadas sin poder volar. «¡Ay, pobres de nosotras, que por mísera golosina encontramos la muerte!» Así se lamentaban en la agonía. Y no es exageración, porque miles de moscas murieron como las primeras. Moraleja. Lo que no se previene, remedio no tiene. El borracho y su mujer. Cierto devoto de Baco visitaba una y otra cantina, dejando en ella su salud, inteligencia y fortuna. Un día, de tantos al volver a casa, saturado de alcohol, dejó como de costumbre el juicio en el fondo de las copas. Su mujer, colmada de paciencia, metió al borrachito en un ataúd. Al despertar, el beodo se creyó muerto. «¿Qué hago aquí? ¿Quedó viuda mi mujer?». La mujer, enmascarada y vestida de negro, se aproximó con un botaje infernal. «¿Quién eres?», preguntó el borracho. «Soy la despensera del infierno, encargada de llevar comida para los condenados». El borracho, sintiéndose en las profundidades del averno, volvió a preguntar: «¿No traes algo de beber?». Moraleja. Genio y figura hasta la sepultura. Borracho empedernido siempre será lo que ha sido. El leñador y el bosque. Un leñador, talando árboles del bosque, no daba descanso a sus brazos. De su empeño no escapaban abetos ni encinas, hasta que se rompió el mango de su hacha. «¡Oh dioses! Por fin habrá paz y tranquilidad en mi mundo», exclamó el bosque. Transcurridos los días, el leñador humildemente rogó a la floresta: «Déjame tomar una rama de este abeto para mango de mi hacha, y te prometo irme a otro bosque». Pero tan pronto el leñador tuvo lista su hacha, comenzó a destrozar a sus bienhechores. «¿Es así como agradeces el bien que te hice?», dijo adolorido el bosque. «Has trocado el favor en instrumento de exterminio». Moraleja.
Traidores no faltan en pleno siglo XXI. El hombre ingrato devuelve mal por bien. El perro del hortelano. Un hortelano tenía un enorme perro como guardián de sus cultivos. El can era tan bravo que jamás ladrón alguno se atrevió a escalar el cerco de sus sembríos. El amo, cuidadoso de su guardián, lo alimentaba lo mejor que podía, y el perro, para demostrar su gratitud, redoblaba el cuidado de sus campos. Cierto día el buey del establo quiso tomar un bocado de la alfalfa que su amo le guardaba, pero el perro, furioso y mostrando sus dientes, trató de ahuyentarlo. El buey, reprochando su conducta, le dijo: «Eres un tonto perro envidioso, porque no comes ni dejas comer. Si el amo destina a cada cual lo que le aprovecha y la alfalfa no es tu alimento, no te asiste razón alguna para inmiscuirte en negocio ajeno». Moraleja: tonto, envidioso y ridículo. Agua que no has de beber, amigo, déjala correr. La lengua. Don Matías, gastrónomo de vocación, ordenó cierta vez a su cocinera: «Hoy me presentarás a la mesa lo mejor que puedas encontrar en el mercado». Y la cocinera, para agradar al amo, le preparó un apetitoso guiso de lengua. Otro día, insistiendo el patrón en sus refinados gustos, dijo a su servidora: «Tráeme hoy el bocado más ordinario que halles en el mercado». Y la cocinera volvió a traerle lengua. Don Matías, muy extrañado, le interrogó: «¿Cómo se explica esto?». «La lengua, señor don Matías, es a la vez lo mejor y lo peor que hay en este mundo», arguyó la cocinera. «Si es buena, no existe cosa mejor, y si, por el contrario, es mala, no hay cosa peor». Moraleja: para las lenguas viperinas, para calumniadores y los difamadores, no hay cosa más amarga ni más dulce que la lengua. La gallina de los huevos de oro. Había en un corral una gallina que ponía huevos de oro. Su dueño, que todas las mañanas los recogía y vendía a buen precio, díjose entonces: «Si los huevos de la gallina son de oro, las entrañas donde se forman deben contener oro en abundancia». Acto seguido, mató a la gallina, creyendo hacerse rico en poco tiempo. Pero al comprobar que las entrañas eran como las de todas las gallinas, comprendió que había cometido un irreparable error. «Bien merecido tengo el chasco, pues feliz estaba con mi gallinita viva que me daba un huevo todos los días», exclamó el ambicioso, presa de honda frustración. Moraleja: perder soga y cabra. La codicia es mala consejera. El lobo y el perro flaco. Debido a la avaricia de un rico hacendado, el perro, que cuidaba el rebaño de ovejas, estaba famélico, y un lobo, al notarlo, le dijo: «Amigo, qué flaco estás, ¿no te dan de comer? Escucha mi consejo y te darán abundante comida». «Si es para mi provecho, venga tu consejo». Ante el entusiasmo del can, el lobo desembuchó: «Me dejas entrar al rebaño y me llevo una oveja. Tú me persigues, mas en el camino te caes. Los pastores dirán a tu amo que te caíste por flaco y ordenará te den excelente alimentación». El perro pisó el palito y todo salió de acuerdo al plan del lobo. El amo dispuso darle mucha carne y pan de buena harina, y el perro fue recobrando carnes y mejor figura. «Amigo, ¿bueno fue mi consejo?», preguntó el lobo. «Muy bueno y necesario», respondió el perro. «¿Permites ahora que me lleve otra ovejita? Simulas perseguirme, me alcanzas, te das un golpe y caes. Al punto los pastores dirán a tu amo que aún sigues flaco». El plan del lobo no falló. El perro recibió sobrealimentación y se puso en la mejor de sus formas. Al cabo regresó el lobo y le dijo: «Estás muy mejorado. Ahora deja que me lleve otra oveja». «Esto se acabó, compadre», repuso el sabueso enseñando los colmillos. «Tengo mucha hambre. ¿Cómo podré satisfacerla?» «En la casa de mi amo se ha caído el muro de la despensa. Si vas de noche, encontrarás carne, pan y tocino», contestó el perro. El lobo se fue derecho al lugar, devoró cuanto pudo y bebió también todo el vino.
Trató de cantar como los borrachos y se puso a aullar, despertando a los perros y a los hombres que cuidaban la casa. Descubierto el intruso, lo molieron a palos. Moraleja: eso le pasa por chistoso. No des el dedo al villano, puede llevarse tu mano. Y hasta aquí, amigos, terminamos con las fábulas de Esopo. Espero que hayan sido de su agrado. En esta ocasión el material que utilicé fue un folleto que en Perú lo suelen vender en los micros los vendedores de caramelos y otros dulces con el fin de llevar cultura al pueblo. Se llama Fábulas de Esopo de la editorial de Toribio Anjarín Injante. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima entrega. ¡Hasta pronto!